el manga que hizo a Japón sentir fascinación por el fútbol. En 1981, se publicó en Japón un manga que narraba las aventuras de Tsubasa Sora, un niño que soñaba con convertirse en una estrella mundial del fútbol. La historia se titulaba Captain Tsubasa y era creación del escritor Yeichi Takahashi, aparentemente inspirado en la vida del exjugador japonés Kazuyoshi Miura. La historia se publicó en el Weekly Shonen Jump, revista semanal que publica mangas a modo de antología. La historia se centra en Tsubasa Sora, también conocido en Latinoamérica como Oliver Atom, un niño que desde pequeño se enamoró del fútbol cuando le regalaron un balón. En el transcurso de la historia, Tsubasa, quien acaba de mudarse a la ciudad de Nankatsu, inmediatamente después de su llegada, intenta explorar la nueva ciudad, y llega al campo de fútbol local donde los jugadores de la escuela primaria Nankatsu, bien conocido como Niupi, conducido por Ishisaki, o también llamado Bruce Harper, se disputan con los jugadores de la escuela primaria Shutetsu, en Latinoamérica conocido como San Francis, sobre quién debe usar el campo de fútbol. Impresionado por la calidad del portero, Benji Price, cuyo nombre original es Genso Wakabayashi, de Shutetsu, Tsubasa decide desafiarlo a un duelo. Este es el principio de la amistad y rivalidad entre ambos. El duelo es observado por Roberto Hongo, o también conocido como Roberto Sedino, un antiguo miembro de la selección brasileña de fútbol y un amigo del padre de Tsubasa, que se hace su mentor. Unido Tsubasa al equipo de fútbol de la escuela, este encuentra a Taro Misaki, en Latinoamérica conocido como Tom Misaki, con quien forma una combinación tan perfecta que son llamados el dúo de oro. También conoce a Sanae, llamado en Latinoamérica como Patty, la cual se convertirá pronto en la hincha más apasionada de Tsubasa, y también su enamorada. Tsubasa, por su excelente nivel, es elegido para formar parte en el equipo de la ciudad en el campeonato nacional. Tsubasa y sus amigos se enfrentarán a rivales importantes como Kojiro y Yuga, también conocido como Steve Hyuga, quien será uno de los rivales más fuertes de Tsubasa en Japón. También conoce a Keno Akashimasu, también conocido como Richard Tex-Tex, del mismo Toho FC. También, Jun Misugi, o mejor conocido como Andy Johnson, del Musashi FC. Entre otros personajes. De esa forma Tsubasa con el Nankatsu, conquistan el campeonato, y los 3 siguientes, ya en la escuela secundaria. El ascenso de su carrera, llega hasta convertirse en jugador profesional y su debut con la selección nacional de fútbol de Japón. Durante el camino, Tsubasa Sora se enfrentaba a todo tipo de obstáculos y situaciones antes de cumplir su sueño. El manga fue el primero en su clase en editarse en Japón, y sirvió para que la población se acercara al fútbol, deporte que no era popular en la isla, a diferencia del béisbol, que era el deporte nacional por excelencia. Debido a su popularidad, el manga fue rápidamente adaptado a formato de anime en 1983, y transmitido hasta 1986 por TV Tokyo. Isamu Imakake fue el responsable de su dirección. En México y Latinoamérica, el anime se dio a conocer con el título de Supercampeones, en el momento de su llegada en 1994. Con el nombre Oliver Atom, quienes muchos noventeros de seguro lo recordarán con ese nombre, pues así crecimos al ver la serie en televisión. La serie de Capitán Tsubasa fue bastante exitoso, por promover la práctica del fútbol en Japón, país que en el momento de la publicación del manga, y su adaptación al anime, no había participado en ninguna Copa del Mundo y carecía de una liga de fútbol profesional. Tsubasa Sora representaba el deseo de trascender y convertirse en una estrella mundial a toda costa, superando todo tipo de dolencias y oponentes. A veces lo hacía de manera obsesiva, pero era parte del dramatismo de la misma historia. El personaje sirvió de motivación para que niños y jóvenes se vieran atraídos por el fútbol en mayor medida. Quizás en aquellos tiempos, era toda una fantasía imaginar que la selección japonesa llegara a ser protagonista frente a selecciones top de aquel entonces. Sin duda alguna, con el paso del tiempo todas esas historias se están haciendo canon de golpe, y ese es el valor por la cual siempre es recordado. Increíblemente, 6 años después de su transmisión en la televisión, en 1992, Japón fundó la J-League, el primer campeonato profesional de fútbol en su historia. En la actualidad es una de las ligas de mayor nivel en Asia. Frecuentemente se les puede ver a sus equipos jugando el Mundial de Clubes de la FIFA, incluso ha tenido a estrellas mundiales como
Zico, Dunga, Gary Lineker, Leonardo, Bebeto, Hristo Stoichkov, Edmundo y en los últimos años Andrés Iniesta, Fernando Torres, Lucas Podolski o David Villa. El desarrollo futbolístico en Japón fue creciendo por etapas, y poco a poco se volvieron protagonistas en el continente asiático, siendo que para la eliminatoria al Mundial de Estados Unidos de 1994, fue la última vez que Japón no clasificó al Mundial, quedando a un solo partido de la clasificación, que por cierto allá es recordado como la agonía de Doha. Curiosamente en octubre de 1994, a raíz de esto se hizo una segunda versión denominado Capitán Tsubasa J, en el que se presentó una notable mejora visual en la animación, y más resumida. Siendo así que por fin en la eliminatoria para el Mundial de 1998, es decir 12 años después de que se emitió la serie por televisión, los Samuráis Azules, como se le conoce al seleccionado nipón, por fin lograron la tan añorada clasificación y desde ese entonces no han dejado de asistir al torneo más importante de selecciones en el mundo. Sin duda alguna muchos de estos jugadores que lograron dicha hazaña fueron influenciados por la serie. Es claro que el nivel futbolístico en la isla elevó su nivel. Actualmente, los nipones tienen una de las selecciones más fuertes de toda Asia y varios de sus jugadores militan en ligas de alta importancia en el mundo en países como Alemania, Escocia, Inglaterra, Turquía, Suiza o Países Bajos. Hay que resaltar que el manga y el anime trascendieron las fronteras japonesas. Resulta curioso saber que gracias a esta historia, jugadores de talla internacional como Andrés Iniesta, Alessandro Del Piero, Hidetoshi Nakata o Alexis Sánchez se vieron motivados a convertirse en jugadores de fútbol profesionales. Con el paso de los años, el anime ha sido adaptado para las nuevas generaciones, como recordarán después de la versión de 1986, le sigue la versión de 1994, posteriormente se hizo la versión del 2001, por conmemoración de que en el año 2002, Japón y Corea fueron anfitriones de la Copa del Mundo, y por supuesto la última de ellas en 2018, durante la Copa del Mundo en Rusia, en un intento de refrescar y actualizar la historia de lo que hoy es Captain Tsubasa. Actualmente en el 2023 la serie continúa en emisión, en su segunda temporada de la versión emitida en 2018. Bueno, y así llegamos al final de este breve relato sobre la historia que permitió que el fútbol se convirtiera en una atracción en Japón, y que se volvió en la inspiración para que miles de jugadores sintieran el deseo de practicarlo a nivel profesional. ¿Hubiera sido distinto el crecimiento futbolístico de Japón, sin la creación de la historia de Yuichi Takahashi? No lo sabemos, pero es cierto que a veces la ficción es un buen aliciente para soñar y llegar lejos. Bueno, hasta aquí llega este video, apóyame con un like y suscríbete para más contenido de tu interés. Chao, nos vemos pronto.